Esta presentación la grabamos para que ustedes la puedan ver antes de la clase 8, que tiene lugar el 28 de septiembre de 2020. Hemos llamado a esta presentación Entramados y Síntesis porque pretendemos realizar acá un recorrido por el camino de los grupos, por el camino que vinieron realizando, cómo se cruzan, cómo divergen, hacia dónde los están llevando. Planteamos entonces primero qué inquietudes surgieron en cada uno de los grupos. En un grupo la inquietud central es alrededor del tiempo, la educación, historia y presente. En otro grupo es alrededor de los conceptos de pedagogías críticas y educación popular. Por fin, en otro grupo, la inquietud ronda alrededor de movimientos sociales y cultura y de la sociedad en movimiento. Tomemos entonces lo que nos plantea para ver el primer grupo: tiempo, educación, historia y presente. Una cuestión que surgió en las conversaciones con este grupo es cómo cada grupo humano va forjando una perspectiva con respecto al tiempo. Existen muchos grupos hoy en el presente cuyas formas singulares de vida son diferentes a la considerada por el capitalismo occidental como, entre comillas, normal. Los ejemplos que este grupo viene tomando son de comunidades mexicano-campesino-indígenas y también de comunidades propiamente indígenas. Una investigación sobre la concepción del tiempo maya, la concepción actual y también la ancestral, que es transmitida por generaciones, en este grupo le fue permitiendo poner en evidencia esas diferencias de concepciones de tiempos. Quizás debamos justamente usar el plural para referirnos a esta concepción que permite pensar en el tiempo no como algo lineal, organizado, progresivo dentro de una misma marcha o sendero, sino como cruces diversos que permiten comprender que la temporalidad es abierta, que el presente es también el pasado, que el futuro puede estar ya prefigurado en el pasado y en el presente. Estas cuestiones llevaron a este grupo a preguntarse cómo sería posible generar espacios educativos, escolares y no escolares, que permitan tener en cuenta esta concepción tan distinta del tiempo a la que estamos acostumbrados o acostumbradas. Asimismo, en este grupo leyeron otro trabajo sobre situaciones escolares autogestionadas en México y también sobre concepciones de la economía social solidaria y cómo ésta se vincula tanto a la educación como al trabajo. De esta manera, para este grupo se abren muchas preguntas y precisamente las que estábamos marcando tenían relación con cómo es posible, o si acaso es posible, tomar en cuenta estas distintas concepciones del tiempo en la escena escolar, en la escena educativa, aunque no sea escolar, puede ser otras escenas que sean educativas pero no necesariamente escolares, y qué podría tener esto que ver con la autogestión, la autoorganización, la autoafirmación y la autodeterminación. En los ejemplos que dos de las compañeras estudiaron, lo que vieron es que un saber ancestral, como decíamos, transmitido mayormente de forma oral o a través de prácticas concretas, está aún hoy presente y se toma como referencia para la experiencia educativa, y de esta manera, en todo caso, habría que preguntarse si con esas referencias el día escolar como lo conocemos se puede organizar del mismo modo o no, y por qué. Entonces, estas cuestiones en este grupo lleva a tomar en cuenta algunas cuestiones didácticas. Para este grupo lo que se abrió como interesante y como importante era poder leer los trabajos que leyeron las demás. Es un proceso que estaba en marcha y todavía no habían completado. Es importante entonces que ellas puedan realizar esto para tener un conocimiento en común de todos los conceptos y en todo caso armar un glosario particular que surge de esos tres trabajos. Entendemos que todavía ese glosario no está construido ni subido al aula virtual, pero sería
algo muy interesante para enriquecer el trabajo del grupo clase pleno, de todos los demás grupos. También es importante señalar que este grupo hizo una lectura en 3 lenguas: castellano, inglés y portugués. Es cierto que uno de los trabajos, el del portugués, fue traducido por una compañera al castellano, pero se solicitó a las integrantes del grupo que leyeran el original en portugués y esperamos que lo hayan podido hacer, porque en esa diferencia de lenguas también hay una riqueza que nos interesa perfilar. Creemos que en el hecho de tener en cuenta las distintas lenguas es posible fijarnos en estas otras cuestiones de las que hablábamos antes, de autodeterminación y autoafirmación. Además, las cartillas mayas están escritas en Tzotzil y Tzetzal, que son idiomas mayas, que en realidad no son comprensibles por nosotras, aunque están traducidas. Aquí ingresa entonces otro mundo lingüístico del cual conocemos tal vez poco, pero que este grupo pudo iluminar o poner sobre la mesa para nosotros. Surge la inquietud de poder invitar a una de las autoras a dar una charla, y otra inquietud, como decíamos antes, es cómo hacer para pensar el tiempo en los procesos educativos, teniendo en cuenta que existen muchas y distintas concepciones del tiempo que incluso a veces pueden oponerse entre sí. En este grupo se perfiló lo que podemos considerar un analizador del siguiente modo. Creemos desde el equipo docente que este grupo está enfrentando en su día a día algunas tensiones con respecto al uso del tiempo tal como lo plantea la sociedad que conocemos tradicionalmente, que es este ordenamiento lineal del tiempo. Si fuera así, si estamos en lo cierto, que este es un analizador para este grupo, podríamos tomarlo también para todo nuestro grupo, tanto en este grupo pequeño como en el grupo grande. ¿Qué nos permitiría pensar este analizador tiempo en relación a nuestro propio proceso de aprendizaje? Estas preguntas quedan planteadas para continuarlas profundizando. Asimismo, destacamos los siguientes emergentes. ¿Podemos pensar algo acerca de relacionarnos con tantas lenguas diferentes? Este pequeño grupo trajo esta cuestión de la diferencia de lenguas. Este emergente nos puede hacer pensar que estamos tan habituados, tan acostumbrados a pensar de modo monolingüe, que podemos incluso olvidarnos que existe la variedad lingüística. Así que esto es algo que surge, que emerge, que nos pone de frente a pensar en algo que hasta ahora tal vez no habíamos pensado. Quizás lo mismo aplica en relación al tiempo. Este grupo hace surgir en nosotros esta pregunta. Y como decíamos, es necesario seguir profundizando en las consecuencias didácticas de esta exploración sobre el tiempo y sobre las lenguas. Pasemos entonces ahora al segundo grupo, el que trabajó sobre pedagogías críticas y educación popular. Un punto que estuvieron abordando es cuál es la historia de estos conceptos y cómo se han vinculado entre sí, tanto en América Latina como en las Américas en general, incluyendo a los países del norte. Acá tenemos que resaltar que en América Latina y en las Américas en general, nuevamente existen muchas lenguas, experiencias que se pueden denominar críticas y de educación popular, que han sido llevadas adelante por grupos que hablan diferentes lenguas y que habitan diferentes geografías de las Américas. Entonces, si bien estos pueden ser unos conceptos englobadores para experiencias que tienen cuestiones en común, surge la pregunta de ¿deberíamos preguntarnos sobre las diferencias y las singularidades de esas experiencias según lenguas, geografías y países? De esta manera, podemos estar haciendo una hilación entre lo que trajo el grupo anterior y lo que este grupo perfiló para investigar. Así, entonces inmediatamente surge la pregunta de la importancia de comprender esas historias y cruces si queremos posicionarnos, como decimos, como educadores al respecto de estas concepciones. Es decir, si nosotros y nosotras mismos queremos pensarnos tomando el bagaje de la educación popular y de las pedagogías críticas, la pregunta sería ¿qué necesitamos saber?
tendríamos que ser bastante expertos o expertas en estas diferentes experiencias para poder decir, en principio, que conocemos lo que ellas nos pueden aportar. Desde ese punto de vista, pensamos que una recomendación muy fuerte es que, como la compilación de Gell-Mann y otros autores aparecen muchas experiencias diferentes, es necesario mirarlas a través de esa luz. Así se podría armar un mapa, tanto semántico como geográfico. Un mapa semántico sería aquel que vincula estos dos conceptos madre con otros conceptos que puedan ser singulares de cada experiencia y los mira en una luz de relaciones. Y un mapa geográfico podría ser aquel que, tomando las Américas o todo el planiferio, ubique distintas experiencias sobre los territorios. Otro punto que surge para este grupo es cuáles son las relaciones entre pedagogías críticas, educación popular, educación pública y autogestión pedagógica. Si existen relaciones y si existen, cuáles son. Para ello, nuevamente, la respuesta parece ser de experiencias históricas y de experiencias actuales para poder ir analizando en concreto esta. Para este grupo se abren las siguientes puntas y tramas. Una es leer toda la compilación y, al hacer eso, conocer al dedillo los nombres de los autores, conocer los temas, realizar esos mapas semántico-conceptuales, a la vez que repasar las lecturas de las clases 1, 2 y 3 de este seminario para poder contrastarlas o ponerlas en relación con los textos de la compilación. Al ir ya realizando parte de este trabajo, porque este grupo ya empezó a hacer ese trabajo, se dieron cuenta que debían recuperar autores clásicos americanos como Freire, Martí, Mariátegui. Y la profe pone la pregunta sobre: ¿hay autoras también, mujeres, u autores, autoras, autors que se identifiquen con otras identidades sexual de género que no son los que conocemos y que por eso traen algo especial acerca de la pedagogía crítica o de la educación popular? En la carpeta donde se subieron otras lecturas hay mucho para curiosear. Además, recomendamos que las lecturas que ya fue haciendo este grupo, Freire, Martí, Mariátegui, por ejemplo, se puedan ir subiendo para que todos las tengamos a disposición. Con respecto a los analizadores, lo que vemos es que quizás surgió una dificultad para recordar nombres de autores, de autoras, de geografías, y esto también nos hace pregunta. Todavía la pregunta no se formuló, pero podríamos ir pensando un analizador de qué sería eso. Lo dejamos ahí como para seguir explorando. Lo emergente que podríamos tomar, lo que esta perspectiva de este grupo nos hace surgir, es cuál sería la consecuencia de pensar desde el posicionamiento de las pedagogías críticas, educación popular, autogestión pedagógica, sobre una didáctica específica. ¿Deberemos inventarla? ¿Podemos inventarla para este seminario en principio y también para otras propuestas educativas? Es decir, podríamos ir mirando si algo de lo que hacemos nosotros juntos en este seminario puede decirse que se referencia a la pedagogía crítica, a la educación popular y a la autogestión pedagógica, y si podemos decir que sí, más específicamente, ¿de qué modo? ¿Cuáles son las prácticas? En este caso estamos usando la didáctica específica como sinónimo de práctica, tal vez, que nos permitirían tener un índice de esas relaciones. Por fin, otro grupo está explorando sobre los movimientos sociales y la cultura y la sociedad en movimiento. Estos conceptos, que parecen un juego de palabras, están trabajados fundamentalmente en los textos de Sibeki. Pero también en este grupo, a partir de ese texto, se mencionaron por parte de la profe otras autoras de apellidos Michi y Gluz. Norma Michi y Nora Gluz son autoras que, dialogando con esta noción de movimientos sociales, sociedad en movimiento, movimiento y educación, ponen de relieve algunos de los aspectos que también Sibeki toma en su trabajo. Este grupo también trabajó con los textos de Tiriba y Heras para indagar sobre las nociones de movimientos sociales, las nociones de en movimiento, la noción de cultura y la relación con proyectos educativos
y de todo esto con la poética y la política. ¿Qué de la política podría considerarse una poética, es decir, una creación? Y al revés, cómo el arte de la poética, del discurso, de la retórica, de la posibilidad de posicionarse, nos pone de frente a una construcción política. Para este grupo, una de las preguntas es cómo piensa cada autor y cada autora que están trabajando la relación entre educación, escuela, trabajo y cultura, que desprendían de esas nociones más generales de movimientos sociales, cultura, educación y sociedad en movimiento. Esta sería una pregunta que se puede contestar descriptivamente. Pero también hay otras puntas y tramas que se abren que surgieron de problematizar las lecturas que mencionamos anteriormente. ¿Para qué mundo del trabajo nos prepara la educación que recibimos hoy? Y agregamos, a partir de este seminario o de otras experiencias, ¿podemos ampliar la noción de trabajo a algo más que trabajo asalariado? Y si lo hacemos, ¿cuál sería esa otra definición? ¿Hasta qué punto los espacios educativos que transitamos hoy hacen lugar a espacios libres y creativos para generar conocimiento? ¿Podemos nosotros en este grupo clase hacer algo diferente en relación a la creatividad, a los espacios libres, a la generación de conocimiento? ¿Con qué conceptos, de qué autores lo podríamos o podemos fundamentar? Para este grupo podríamos pensar que una pregunta que se formula como analizador es que surgió una dificultad, una aparente dificultad para priorizar temas y ejes de trabajo. Lo que dejamos anotado es que a lo mejor eso que aparecía como dificultad podría pensarse de otro modo, pero todavía no sabemos de cuál. Y justamente eso es lo que podríamos empezar a trabajar. Emergentes para este grupo. ¿Qué mundo queremos construir? ¿Cuáles son nuestros deseos fundamentales y nuestros fundamentos de esos deseos? ¿Qué podemos hacer en nuestros territorios hoy? ¿Y cuáles son, en definitiva, nuestros territorios y nuestros territorios en movimiento? Este grupo nos permite ver estas cuestiones que a lo mejor más de uno nos estamos preguntando. Finalmente, los dejamos con unas pequeñas imágenes que tratan de mostrar estas articulaciones y a la vez estas diferencias entre lo que cada grupo estamos haciendo y contribuyendo al grupo clase de este seminario en y sobre autogestión. Segundo cuatrimestre 2020, UNSAM, profesoras Lestani, Mayer, Campiti y Eras.